¿Cuál es tu huella? Mira, la Carola me mandó un mensaje para desafiarme a mí y a los colegas de prensa con pequeñas acciones para reducir la huella de carbono en el canal. Carola, por supuesto que acepto tu desafío. Gonzalo, te pasaste por aceptar este desafío. Ojo, eso sí, antes de que empieces con tu reto, quiero que conozcas una iniciativa, no sé si ya sabes o no, de Eder, nuestro Eder de sonido. Bueno, él te va a dar un montón de buenas ideas. Hola Caro, hola Gonzalo y hola también a los amigos de ¿Cuál es tu huella? Mi nombre es Eder Urtubia del equipo de audio de TVN de prensa y les mostraré cuál es nuestro aporte para poder reducir al máximo nuestra huella de carbono en el planeta. Parte de nuestro trabajo consiste en estar a cargo de los micrófonos, lo que implica un uso diario de hasta 25 pilas solo en el área de prensa. Como todos sabemos, las pilas son un gran contaminante para el planeta. Como encargado de los equipos de audio, no podemos correr el riesgo de quedar sin carga de los micrófonos durante los programas, por lo que siempre se cambian las pilas antes de que estas se agoten. Muchas veces estas quedan con su carga a la mitad siendo desechadas, así que pensamos en optimizar al máximo su rendimiento rescatando. Para esto comenzamos a utilizar un medidor de voltaje o tester para ver cuánta carga les queda y así poder reutilizarla, lo que ha significado reducir el uso de pilas nuevas de hasta un 50 a 70%. Ahora vamos a buscar nuestras pilitas para los micrófonos. Perfecto, Eder, yo mismo me voy a encargar de que nuestros compañeros se preocupen de reducir nuestra huella de carbono acá en el canal. Hola, hemos llegado al Departamento de Desarrollo Visual del Departamento de Prensa de TVN para decirles que se pongan las pilas y reciclen las mismas. También quisimos llevar nuestro compromiso más allá con nuestra campaña Audio Cero, la cual consiste en reducir lo más posible nuestros desechos plásticos, los cuales se generan diariamente, con los cuales realizamos nuestros ecoladrillos o botellas con amor. Así que Gonzalo, para ti va este primer desafío, el cual va a ser llenar tu primer ecoladrillo o botella con amor, para ti y tu equipo. Eder, acepto el desafío de botellas con amor y yo mismo voy a sacar este plástico y lo vamos a ingresar acá en esta botella para también incentivar a nuestros compañeros del departamento de prensa. Bueno, Carola, ya cumplimos con el desafío, también motivamos a nuestros compañeros del departamento de prensa de TVN y ahora esperamos que usted también nos mande sus videos y se motive. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Como vieron, yo ya me comprometí e invité a mis compañeros de prensa a sumarse a nuestros desafíos sustentables y a reducir al máximo su huella de carbono. Bueno, cuidar el medio ambiente es fácil y sencillo. Si quieren saber más sobre la Fundación Revalora y su campaña de botellas con amor, visita nuestro sitio web cualestuhuella.cl y encuentra toda la información necesaria para que apoyes esta campaña. Y ustedes en sus casas, ¿tienen más ideas de cómo poder reducir nuestro impacto al medio ambiente? Bueno, envíennos sus tips al Instagram @cualestuhuella 24 horas y las estaremos compartiendo con todos nuestros seguidores. Usen el hashtag #cualestuhuella. Bueno, seguimos con más informaciones. Para el año 2050,
Chile se propuso una ambiciosa meta, lograr la carbono neutralidad. Esto no implica que seremos cero emisión de carbono, sino que los impactos negativos de nuestras actividades las estaremos mitigando y compensando de una u otra forma para así lograr, por supuesto, un equilibrio ecosistémico. Para conversar sobre cuáles son los desafíos y cuál es la ruta trazada para llegar a esta meta, nos acompaña la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Ministra, ¿cómo está? Muchas gracias por el contacto con nosotros con ¿Cuál es tu huella? Muy buenas tardes, Gonzalo. Un gusto estar acá y felicitarlos por este programa, porque realmente ayuda a transmitir el mensaje donde todos somos responsables de aportar el cambio muy relevante que tenemos que hacer en la manera de vivir, en la manera que consumimos, en la manera que nos transportamos, para poder ser conscientes y tener un planeta sano. Exactamente, ministra, muchas gracias. La idea acá en 24 horas en TVN es darle un espacio también para que todos también tengan conciencia de la importancia de reciclar y también de cuidar nuestro medio ambiente. Para ir también entendiendo, no toda la gente conoce los conceptos, primero que usted nos vaya explicando en qué consiste este concepto huella de carbono. Bueno, la huella de carbono es el total de emisiones que cada persona o una institución o una región produce, ¿verdad? Es como la huella que vamos dejando, lo que vamos emitiendo con los actos que realizamos. Cada vez que nos subimos a un transporte, nos transportamos en un transporte que usa, por ejemplo, combustibles fósiles, vamos dejando una huella detrás de emisiones. Cada vez, por ejemplo, que consumimos o usamos energía eléctrica que esté generada en base a carbón, por ejemplo, vamos dejando una estela de emisiones. O cuando botamos la basura y no reducimos mucho la basura, sino que toda la que generamos libremente, esto se convierte finalmente, esta basura, en metano, que genera estos gases de efecto invernadero y vamos dejando una huella. Por lo tanto, todas los componentes de nuestra vida que están marcando, generando emisiones, es lo que constituye nuestra huella de carbono. Una huella negativa que vamos dejando en nuestro planeta, en nuestro paso acá por la Tierra. Claro, porque se ha comprobado que los gases de efecto invernadero lo que hacen es que ponen como un techo de cristal alrededor del planeta, lo que hace que el calor que se genera no salga y nos vamos poniendo como en un invernadero, por eso se llaman gases de efecto invernadero, y esto tiene consecuencias enormes en todo el planeta. Ahora, la huella de carbono de un país se mide por todas las emisiones que generamos en el país, en cada uno de los sectores, en el transporte, en la generación eléctrica, en la agricultura, etcétera, y eso se calcula, se netea con la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros generamos en base a cuánto absorbemos en el territorio de gases de efecto invernadero. Eso que emitimos menos eso que absorbemos se llaman nuestras emisiones netas de gases de efecto invernadero, y la podemos medir claramente y tenemos un inventario y sabemos exactamente dónde se producen, cómo se producen, qué es lo que más produce, qué es lo que más captura, y nos permite, por lo tanto, desarrollar un plan que nos permita ser carbono neutro, es decir, todo lo que produzcamos lo absorbamos nosotros mismos con nuestras acciones, y eso nos hace que no en el global el país no emita nada de gases de efecto invernadero. Claro, en nuestro país se generan cerca de 112 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. La idea es llegar a la carbono neutralidad el año 2050. ¿Cuál es la hoja de ruta que hemos ido planificando de aquí a ese año para poder lograrla? Porque es muy importante también tener en cuenta que vamos a dejar una huella de carbono. Lo importante es tal vez neutralizarla. ¿Cuál es la hoja de ruta para eso? Bueno, tenemos una hoja de ruta bastante clara. Primero, como tú bien señalas, Chile se puso una meta bastante ambiciosa. Este es el primer país en desarrollo que se pone esta meta, que es que el año 2050 no tengamos emisiones netas, es decir, capturemos tanto como emitamos. Y tenemos también nuestra meta intermedia, que la pusimos al año 2030, y es reducir en un 45% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en relación a lo que generamos actualmente. Entre esas dos metas, que eran los puntos de llegada, ¿verdad?, estamos desarrollando lo que se llama la estrategia climática de largo plazo. ¿Qué es que lo que hace esta estrategia climática? Que se está construyendo en un proceso participativo ampliado, donde participan todos los sectores y la ciudadanía de forma masiva. Es decir,
¿Cuántas emisiones va a tener que disminuir, por ejemplo, el transporte? ¿Cuántas emisiones va a tener que disminuir la generación eléctrica al año? De manera que, ¿cuánto tiene que disminuir la agricultura, verdad? ¿Cuánto tiene que disminuir la generación de residuos? ¿Cuánto tiene que disminuir la industria? De manera que alcancemos la meta que nos hemos puesto, que es que generemos lo mismo que absorbemos, que esto básicamente lo absorbemos en base a los árboles. Y esta estrategia climática de largo plazo asigna a las metas por sector que nos permiten cumplir esta ambiciosa meta de ser carbono neutral al año 2050. Sí, en Chile la industria termoeléctrica genera también una gran cantidad de gases de efecto invernadero. También existen, por ejemplo, parques eólicos que son energías limpias que se han ido también instalando en el norte de nuestro país. En él ha anunciado también el cierre, por ejemplo, de plantas de termoeléctrica, ya lo están haciendo. ¿Se podría anticipar, por ejemplo, que otras empresas también cierren sus termoeléctricas de aquí al año 2040, por ejemplo? Sí, esta es una meta muy ambiciosa que nos hemos puesto y que está dando buenos resultados. Para que ustedes se hagan un contexto, casi el 80% de las emisiones total que emitimos en Chile las emitimos por lo que se llama uso de combustibles fósiles. Y de ese 80%, casi la mitad es por la generación de electricidad en base aquí a estos combustibles fósiles, donde el carbón es el principal componente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para avanzar rápidamente a la consecución de nuestra meta? Es ir eliminando esta generación eléctrica en base a combustibles fósiles y limpiar toda nuestra generación eléctrica. Para eso el cierre de las centrales a carbón es clave. Para eso, el año pasado se alcanzó, ¿verdad?, ya el objetivo de empezar a cerrar las plantas a carbón en nuestro país. Primero, no abrir nunca más una planta a carbón, a diferencia como lo hacen todavía desgraciadamente en muchos países, sino que en Chile no solamente no se construyen más, sino que se empiezan a cerrar todas las centrales a carbón y se estableció un cronograma. Comenzamos con el cierre inmediato, las plantas de Tocopilla, que se yo, 3 central, y después tenemos el cierre del 30% de toda la generación a carbón antes del año 2024, así en los próximos 3 años. Y en él, como muy bien ha señalado, está contribuyéndose, acelerando la descarbonización de plantas que estaban planificadas cerrar antes del año 2040, las va a estar cerrando una a finales de este año, que es Bocamina 1, y Bocamina 2 en los próximos 2 años. Sí, ministra, de acuerdo al mapa de conflictos socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, tengo acá el dato, el 78% afecta al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el 46% afecta al derecho a disfrutar de salud física y mental. Son 116 conflictos socioambientales que existen en nuestro país. ¿Cómo se está trabajando en ese punto específicamente? Bueno, esto es un tema clave porque lo que tenemos que hacer en este proceso de transición hacia un desarrollo limpio es que tengamos una prioridad en la calidad de vida de las personas en los territorios. Por eso se estableció lo que se denomina una estrategia de transición justa. ¿Cómo hacemos esta transición para considerar las necesidades de las personas en su territorio? Tanto las necesidades de trabajo como las necesidades que tenemos de cambiar ciertas industrias hacia las energías limpias, por ejemplo, donde Chile tiene tantas ventajas, pero donde tenemos tantos trabajadores que hoy día todavía laboran en las centrales a carbón, por ejemplo. Entonces, cada uno de los territorios se analiza para tener esta estrategia de transición justa que nos permita ir transitando desde una economía que está basada netamente en combustibles fósiles a esta economía limpia, con prioridad en las zonas que tienen 2 problemas principales que nosotros tenemos en Chile. Uno que es el problema de lo que nosotros conocemos como las zonas de sacrificio, que son zonas que tienen una concentración industrial muy grande, donde muchas de ellas tienen estas plantas a carbón que estamos cerrando y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de las externalidades que eso genera. Y el otro grupo muy relevante de conflicto que tenemos y complicado es la que se produce en toda la zona centro-sur de nuestro país por la pobreza energética que hace que muchas familias, la mayoría de las familias no tengan otra forma de calentar sus hogares que sino usando leña. Y la leña es un material que produce una enorme contaminación, no solamente de lo que conocemos como, ¿verdad?, el carbono negro, que
que genera gases de efecto invernadero de vida corta en este caso, pero sobre todo que genera una contaminación ambiental que afecta directamente la salud de las personas en todas estas ciudades y tiene, por ejemplo, a una de las ciudades más maravillosas de nuestro país, a la puerta de la Patagonia, como es Coyhaique, siendo una de las ciudades más contaminadas a nivel global, justamente por esta pobreza energética que no tiene alternativa a las familias para calefaccionarse que no sea el uso de la leña. Y el segundo temática muy relevante que tiene que ver en la conflictividad ambiental que tenemos es lo que sabemos está produciéndose gravemente, que es la escasez hídrica, que se nos presenta en nuestro país con mucha fuerza en toda la zona centro-norte de Chile. Ministra, ¿es suficientemente fuerte la legislación chilena de nuestro país para tomar acciones, por ejemplo, para situaciones que se viven tan dramáticamente como en sectores como Puchuncaví y Petorca? ¿Se puede hacer algo más? Sí, o sea, dos cosas. Chile efectivamente tiene una legislación ambiental que es bastante más potente que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, pero es una legislación que es relativamente, yo diría que hace muy pocos años, relativamente nueva. Estamos del año 2010, donde se crea por primera vez un Ministerio del Medio Ambiente, donde se le entrega facultades, y tenemos que ir actualizando esa legislación para fortalecerla y entregarle más garra a la legislación de manera de poder avanzar más rápido en esta transición. Justamente por eso en el Congreso hoy día estamos impulsando 4 proyectos de ley que son claves en esta materia. Uno que tiene que ver con terminar nuestra institucionalidad ambiental, que hoy día no la tenemos y está faltante en el corazón de la razón de el servicio del Ministerio del Medio Ambiente, que es la aplicación en el territorio de todas las medidas de conservación y cuidado de la naturaleza y la biodiversidad, que es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Un segundo que tiene que ver con fortalecer lo que es nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental para aumentar los niveles de participación ciudadana que hay en la evaluación de los proyectos y poder entregar mayor certeza a todos los actores involucrados, cosa que hoy día, desgraciadamente, carecen la mayoría de esto y por lo tanto se genera mucho conflicto en la evaluación de los proyectos. Un tercero tiene que ver con la Ley Marco de Cambio Climático, que nos permite abordar directamente, entregando las atribuciones a todos los órganos del Estado para tener esta carbono neutralidad que requerimos como país para enfrentar el cambio climático. Así que ahí hay 3 legislaciones muy importantes que tienen que ver con reforzar la institucionalidad ambiental que comenta, Gonzalo. Ministra, muchas gracias. Carolina Schmidt, muchas gracias, muy agradecido por su tiempo, por tomar contacto acá con el programa ¿Cuál es tu huella? Ojalá que no existan más zonas de sacrificios en nuestro país por el bien también de todo el resto de la población. Así es. Ese es nuestro objetivo. Que esté muy bien, ministra. Gonzalo. Que esté muy bien. Chao, chao. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más acá en ¿Cuál es tu huella? Ya volvemos con ¿Cuál es tu huella? Con el auspicio de Aguas Andinas. Yo llevo trabajando 25 años y en ese periodo he visto cambios muy drásticos. Llevamos 10 años de sequía y bien intenso. La baja pluviometría que estamos teniendo, el origen principal viene del cambio climático. Lamentablemente las condiciones de precipitación cada vez van a ser más extremas. En esta oportunidad estamos viviendo un periodo con muy poca lluvia. La alta demanda del recurso hídrico al que está sometido todos los embalses de la zona centro, tanto para riego como abastecimiento, se han visto disminuido su capacidad. Entonces el recurso, obviamente, si no tenemos recuperación del embalse, se va a ir acabando. Vamos a tener que aprender a ser un país capaz de enfrentar estas situaciones con mucho más resiliencia, que hasta ahora no había sido necesario porque habíamos vivido ciclos de cierta abundancia hídrica. Entonces tiene todo el sentido poder ofrecer proyectos de reutilización, de regeneración. A mí me da mucha nostalgia, por decirlo de alguna manera, ver este cambio y verlo ahora con un nivel bastante bajo, bueno, da pena en realidad, pero esperanzado de que esto se pueda revertir.
Volvemos a ¿Cuál es tu huella? Y recién lo conversábamos con la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. El concepto huella de carbono está de moda, pero muy pocas personas realmente conocen su significado. En pocas palabras, todas las acciones que realizamos de forma directa e indirecta tienen pequeños impactos en el medio ambiente. La suma de todos ellos significan toneladas de efecto invernadero. Veamos la siguiente nota. La huella de carbono es un indicador ambiental que mide el impacto directo e indirecto de nuestras actividades que contribuyen al calentamiento global. En Chile, en promedio, cada habitante emite 6 toneladas de CO2 al año, siendo Chile uno de los países que más ha crecido en Latinoamérica en los últimos 20 años y el que más emite per cápita hoy día. Lo que nos ha dicho la experiencia es que la práctica común es que el mayor impacto dentro de una actividad o de la huella de una persona no está en las actividades directas que genera, sino que está en las actividades indirectas. O sea, la huella de carbono muchas veces está en la cadena de valor, en las actividades que pasan aguas arriba y las actividades que pasan aguas abajo. La huella de carbono puede ser transversalmente para todo, desde un producto, una persona, hasta un territorio o una organización. El principal problema tiene que ver con que las empresas y las organizaciones en general, independiente del tamaño, no tienen interiorizado dentro de sus procesos, de sus actividades cotidianas, la medición de la huella de carbono. Lo ven como un dato casi complementario de la gestión o como un dato bonito para un reporte de sustentabilidad. Con una meta de carbono cero al año 2050, la tarea de compensar y mitigar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera obligará a que todos y todas repensemos cuál es nuestra huella y qué podemos hacer para reducirla. Es un desafío muy grande y yo creo que en realidad lo que tenemos que promover es un cambio profundo en cómo entendemos nuestros patrones de consumo. ¿Qué consumimos? ¿Cuánto consumimos? ¿De dónde viene lo que consumimos? Y cuestionarnos realmente si necesitamos o no ese tipo de consumo. Algo importante para querer trabajar en el tema de la huella de carbono y mejorar el cambio climático es primero la voluntad. La voluntad de querer cambiar y de querer generar un nuevo proceso más amigable al medio ambiente. Ese es el primer paso. Para reducir la huella, lo primero que hay que hacer es medir. Si no medimos, es imposible poder definir cuáles son cada uno de nuestros generadores o de nuestros puntos críticos. Para cuantificar el impacto de nuestras acciones, ya existen diversas aplicaciones digitales que nos ayudan a obtener esos cálculos. De esta forma, podremos generar consumos responsables y modelos de negocios sostenibles. La meta de For the Planet es que el monitoreo de la huella de carbono sea una práctica tan común y transversal como es la contabilidad tributaria de una empresa. Y esto porque lo que no se mide no se gestiona. Por lo tanto, nosotros promovemos un sistema liviano de medición y monitoreo continuo para que las empresas puedan realmente comprender dónde están sus emisiones. La forma en que nos planteó For the Planet poder trabajar con los datos que tenemos cotidianamente, que son la cantidad de material, la cantidad de residuos que reciclamos, el movimiento de nuestros vehículos, el movimiento de nuestro personal. Nosotros hacemos una revisión de la organización a la cual vamos a medir su huella de carbono, definimos el alcance que tendrá esta medición y luego nos conectamos a través de la nube para extraer información periódicamente, continuamente de la organización, emisiones como consumo de combustible, consumo de electricidad, consumo de agua, generación de residuos, viajes, todo lo que tenga que ver con fuentes de emisión de CO2, de manera de facilitar que sea parte de los reportes de gestión que ayudan a la toma de decisión cotidiana. Al final es solamente completar una planilla de datos semanalmente o mensualmente y con eso podemos tener una información súper clara y concisa de cuál es nuestro impacto y al mismo tiempo podemos empezar ya casi en forma instantánea a empezar a ver acciones para reducir la huella de carbono que estamos generando. Bueno, otro de los compromisos que nuestro país ha suscrito para bajar su huella es la descarbonización de su matriz energética al año 2040. Pero gracias al rápido avance y desarrollo de las tecnologías limpias, según expertos, este cronograma puede ser adelantado de aquí al año 2030. Miren. Debido al uso indiscriminado del carbón, la tradicional industria de generación eléctrica es una de las más contaminantes de nuestro planeta. Tan solo en Chile aún existen 28 centrales a carbón en operación. En los últimos años el carbón ha representado casi un 40% de la generación de electricidad de nuestro país. Por eso, para poder reemplazar el carbón necesitamos hacer esfuerzos muy importantes para desarrollar energías renovables que lo reemplacen.
Los efectos de las centrales a carbón son muy impactantes para la salud. La Organización Mundial de la Salud ha documentado muy detalladamente los impactos y ha llamado a los gobiernos a retirar este tipo de centrales de zonas pobladas. Las centrales principalmente lo que emiten es material particulado. Chile tiene un potencial enorme, que es esta transición hacia las renovables. Se va a buscar una solución que tiene un impacto más importante desde el punto de vista de sostenibilidad, una solución más justa desde el punto de vista de economía circular. Si bien hay acuerdos para cerrar definitivamente las centrales a carbón de nuestro país al año 2040, el rápido desarrollo de las energías renovables y el abaratamiento de costos de generación han hecho que esta transformación sea una realidad antes del periodo comprometido. Nosotros perfectamente podríamos tener al año 2030, 2035 una matriz completamente renovable con combustibles nacionales, sol, viento, agua, que no contaminan y por otro lado que reducirían enormemente las tarifas porque tú no tienes que comprar combustible. Hemos visto algunas cosas que impactan. En primer lugar, hay un ingreso de renovables muy fuerte, puede ser más competitiva de carbón. De todo este encuadre, claramente, hemos hecho el análisis, hemos visto que ese es el momento para tomar esta decisión y de empujar una salida de la planta carbón del sistema. En ese sentido, hoy día tenemos que llamar a la empresa Colbún a poner una fecha de cierre de su central Santa María en Coronel. También hacer un llamado a la empresa Engie que ponga una fecha de cierre a sus centrales que todavía no tienen fecha de cierre. Y finalmente, principalmente un llamado a AES-Gener, que es la principal propietaria de 15 centrales a carbón en Chile, la mayor parte de las carboneras, que ponga fecha de cierre en sus centrales a carbón antes del año 2030. Nosotros tenemos una matriz de generación eléctrica hoy muy diversificada, por lo que la salida de estas dos centrales no pone en riesgo el suministro eléctrico, ni tampoco va a afectar el funcionamiento normal del sistema. Creemos que la salida de estas dos centrales es una señal positiva para el sistema. Bueno, no olviden visitar nuestro portal cualestuhuella.cl, en donde podrán encontrar interesantes contenidos como la entrevista que realizó Carola Escobar al destacado artista plástico y ambientalista inglés Rob Arnold. Y si quieren compartir sus datos sustentables con nosotros, escríbanos en nuestro Instagram, @cualestuhuella 24 horas. Allí estaremos compartiendo sus fotos y videos de cómo se están llevando sus vidas sustentables. Fue, por supuesto, un placer acompañarlos y será hasta la próxima cuando volvamos a preguntar cuál es tu huella. Chao, chao.